yo veo todavía más peligroso y más preocupante y fuera de lugar, es el ataque al Poder Judicial. Sí. Cuando el Poder Judicial, que es autónomo, sí, no porque lo diga, no porque empiece ahorita, sino porque así es, está diseñado así en la Constitución, no lleva a cabo acciones que él quiere y que la mayoría que él trata de disolver con los nombramientos que ha puesto no le ha dado la razón como él quiere, entonces los insulta y entonces se va directo contra el Poder Judicial. Y yo creo que esto pues te demuestra otra vez que entre los tres poderes pues él claramente está debajo. Él sí, solito sí, se está poniendo debajo. Vamos a ver cómo lo dijo. Sí. Bueno, pero antes había un poco más de atención, de vigilancia. Ahora que llegó la nueva ministra, declara en un formalismo extremo, como si fuesen omnímodos los jueces, de que son autónomos, que pueden hacer lo que quieran. Y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes. Bueno, estaban juzgando en Estados Unidos a García Luna y a las 3 horas un juez estaba descongelando las cuentas en México de su esposa. Entonces, esto de el exgobernador y otros casos, ojalá y se apliquen los de la Suprema Corte y atiendan este asunto, porque es grave. No es intervenir en otro poder, es no callar ante la injusticia y la corrupción. Bueno, la decadencia del Poder Judicial. Imagínate. Pues de todos los poderes, yo diría, ¿no? Incluyendo el suyo. Cuando habla de que... Yo no veo decadencia del Poder Judicial, de entrada. Yo no. ¿Mandé? Yo no veo decadencia del Poder Judicial. En el suyo sí, pero en el Poder Judicial no. Cuando habla de que el Consejo de la Judicatura está de adorno y es un florero, pues él también. La verdad es que no ha cumplido nada de lo que dijo. Estamos peor que nunca, ¿no? En la historia reciente de México. Y bueno, pues habla que el Poder Judicial está infectado y plagado de corrupción. O sea, ¿con qué cara lo dice? Hace unas semanas apenas estábamos viendo otra vez los billetes en efectivo, estábamos viendo que se resolvió el juicio en contra de Rosario Robles y que la tuvieron que se canceló el juicio porque no le han probado nada. Todo lo que vimos en el año pasado de mucha gente que estaba en la cárcel o en prisión preventiva porque él quiere que estén ahí, o sea, todos los escándalos que ha habido con la Fiscalía, bueno. Y habla del Poder Judicial diciendo que está infestado de corrupción y bueno, y se le va encima a la ministra Norma Piña. La verdad es que hablar así de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Quien hace cumplir las leyes, ¿no? Claro. Bueno, pues entonces no sé en qué país cree que estamos viviendo, ¿no? No, bueno, ahí, a ver, el presidente está diciendo, el presidente López Obrador está diciendo en esto que el Poder Judicial y las resoluciones judiciales y los casos, los litigios, en fin, todo eso no tiene una lógica. Es decir, no hay un procedimiento legal, sino que todo opera conforme a lo que alguien decide que opere. Sí. ¿Sí? No es como que tú pones un caso y luego te defiendes y cada quien pone sus pruebas y luego hay una apelación si no te gusta y luego sube de nivel. No. Todo ese proceso que él no entiende o no quiere entender lo reduce a, ¿lo quieren meter a la cárcel? Métanlo. Sí, ¿Lo quieren sacar de la cárcel? Sáquenlo. Como si no hubiera una ley. Un proceso. Sí. Se entiende que es algo complicado y para eso hay especialistas. Los abogados y las abogadas son
quienes saben todos estos procedimientos y por eso cobran lo que cobran y, en fin, existen los más caros, los públicos, hay de todo. Pero en todo caso aquí lo que el presidente está diciendo es no entiendo nada de eso y como no entiendo nada, la verdad es que todo lo deducen o todo acaba siendo una decisión de alguien en nuestra contra, en mi contra, es lo que dice el presidente. Dice, ¿cómo es posible que al mismo tiempo que esté el juicio descongelen las cuentas? Y... Bueno, te voy a... ¿Dónde está la causalidad? Ojalá, o sea, imagínate que estuvieran relacionadas las decisiones de un jurado de un estado en Estados Unidos, de 12 personas, con lo que dice un magistrado, ministro, lo que sea, un abogado aquí o una abogada en México, de un procedimiento que lleva su propio camino. El presidente yo creo que ahí claramente está diciendo, esto no importa, la ley no importa, todo es político. Él cree eso. Y pues sí, si crees que todo es político, todo está en tu contra. Sí, porque claro. todo lo que no sale como tú quieres es alguien que te está molestando y que quiere tu mal. Te digo, sí. Pero aquí es la ley, ¿por qué ignorar esa parte? No, bueno, porque él la ignora, ¿no? Claro. O sea, quiero decir, no la conoce y no la respeta. No la quiere, ¿no? exacto. Habla de la protección a delincuentes por parte de la ministra, básicamente, o del Poder Judicial. Del Consejo de la Judicatura, sí. Sí, y bueno, pues ahí yo me pregunto, ¿y quién liberó a Ovidio? ¿No? Él fue el que dijo, sáquenlo, ¿no? Libérenlo, él lo ha aceptado varias veces. Dio la orden. Liberaron a Ovidio porque él dio la orden, como Sí. tú dices. Que tampoco, ¿no? Que tampoco, porque no traían la orden de aprehensión. Bueno, pero... Sí, pero él quiere hacer parecer que él está dando la orden. Entonces, esa es la simplificación de cuál es el funcionamiento del Poder Judicial y la ley en México. Él cree, o quiere hacer creer, quién sabe qué está peor, que él es el que decide y si él no le consultaron, entonces es algo en su contra. Claro, y entonces, pues volvemos a lo mismo, espejito, espejito. Y sobre la que liberaron las cuentas de la esposa, pues la esposa no es de García Luna, la esposa no estaba en juicio, ¿no? Yo no sé bien ahí cómo funciona el tema de las cuentas, pero no estaban enjuiciando a la señora. Y tampoco... Pero además son dos sistemas diferentes, unos en Estados Unidos por X cosas Sí. y otros en México por X cosas. ¿Por qué tienen que estar conectados? No, y yo te quiero decir que tampoco la mamá del Chapo está en juicio, pero todos sabemos quién es, ¿no? Sí. Entonces se contradice igual porque también él mismo ha dicho que qué tiene que haya saludado a la señora, Claro. ¿no? Entonces, ¿qué tiene que le hayan liberado las cuentas a la esposa? No están ellas en el juicio. Entonces, pues habría que ser un poco congruente con quién es delincuente y quién no, y quién, y como tú dices, se debe respetar el proceso de la ley y no es un dedazo, ¿no? Mira, esto tiene que ver o está conectado en buena medida con lo que ha pasado con el INE y con lo que el presidente quiere que el INE se suelte del procedimiento, de los procedimientos que existen en ley para que funcione y que las elecciones sean calificadas. No es de sorprender, y no estoy exagerando cuando digo que el presidente quiere deshacerse de procesos administrativos legales sí. en términos de lo que resulte de la calificación de las elecciones, cuando el resultado no le favorezca, Claro. si es que no le favorece. O sea, él ya está sentando el precedente público de decir que a él no le gusta que las cosas estén atadas a la ley, dice él, o que estén muy rigoristas con la ley, dice él. Lo ha dicho varias veces y así se refiere a jueces, magistrados y ministros que no toman decisiones conforme a lo que él quiere hacer. Bueno, tiene una súper frase que dijo, no me vengan con que la ley es la ley, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, si no nos ha quedado claro hacia dónde ha querido ir todos estos años después de ser candidato, que llegó a la presidencia y cree que sigue en campaña y que quiere quedarse en el poder, bueno, aquí hay mucha información que les hemos dado para que vean que sí, su intención es tener el poder absoluto en nuestro país. Sí, y va a ser un problema el momento de las elecciones, por eso se quiere deshacer de todas las trabas legales que tiene, que él decida quién ganó y quién perdió, ¿no? Bueno, pues desde aquí le decimos que el Estado No, bueno. no es él.